Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión va a ser una sesión de retroalimentación de los principales contenidos que abordamos durante este trimestre para la evaluación trimestral. La clase anterior abordamos el proceso de reconocimiento del territorio en el siglo XIX. Trabajamos los límites de nuestro país, las imprecisiones de las fronteras, el principio de utis possidetis, por qué era importante reconocer el territorio, eh, los recursos, la población, el aporte de la ciencia, de la Universidad de Chile, la ley de censo y también el tema de las misiones científicas, ¿cierto? Tanto de impulso estatal como de impulso privado. El objetivo de la clase hoy día será trabajar de forma global los principales contenidos que hemos abordado durante este trimestre. Uno de los primeros puntos que abordamos durante este trimestre fue cuando trabajamos el surgimiento de los estados-nación tanto en América como en Europa. Dimos a entender la definición de nación, que es muy importante. Lo que es nación, acuérdense que es un conjunto de personas que están ligadas por un territorio, por una historia, por idioma, por costumbres y tradiciones y tienen un lazo cultural, ¿cierto? Lo tenganlo en mente. También, muy importante, abordamos el proceso de emancipación americana, ¿cierto? Esta independencia de América, eh, las principales ideas que llevan a América, la idea de la Ilustración, de la Revolución Francesa, el tema de las juntas de gobierno también, la importancia de la elite criolla, y abordamos cómo se fue gestando este proceso de independencia americana con las ideas que venían provenientes desde Europa. Trabajamos también aspectos particulares y generales del proceso. También trabajamos lo que era la burguesía. ¿Se acuerdan de ese mapa de los tres tipos de burguesía y cómo la burguesía se fue apropiando de las ideas liberales? Porque la burguesía era una clase de comerciantes, de negociantes y de profesionales que quería aspirar a cargos políticos y públicos que no podía hacer en Europa porque estaba controlado por la élite, por la aristocracia de Europa, ¿cierto? Y también, junto con el tema de la burguesía y de la independencia americana, trabajamos estas dos corrientes de organización del Estado, ¿cierto? Cuando se logra la independencia, perdón, de América, habían dos corrientes, una que buscaba el centralismo, ¿cierto? Que también fue utilizada en el proceso de organización de la República, que hubiera solamente un Estado, un centro, una administración, y el federalismo que buscaba que hubieran provincias autónomas con sus propias leyes, su sistema político y económico, ¿cierto? Esto fue aplicado en Chile y también fue aplicado en gran parte de América Latina. Dejo estas preguntas porque son muy importantes para la evaluación que viene, ya para que las puedan responder. Estas preguntas las hemos trabajado tanto en la prueba número 1 como en la prueba número 2. Primera pregunta, ¿cierto? Expliquen dos diferencias entre los conflictos que pasaron en Europa y en América en relación a los movimientos independentistas. Yo los dije en clase, hubieron diferencias entre lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en América Latina. Por favor, no lo olviden. Después, ¿qué elementos son necesarios para la existencia de una nación? También los mencioné. Acuérdense de las características de la nación que componen la nación. Por ejemplo, la nación no puede existir si no hay un, ya, también ténganlo en mente. Después, destaca ventajas y desventajas del sistema unitario, muy importante. Tanto el sistema unitario como el sistema federal tienen sus ventajas y desventajas. Cuatro lo mismo, pero en el ámbito federal. Un segundo punto muy importante de nuestras clases de este trimestre fue trabajar el proceso de organización de la República de Chile, que fue después de la independencia, desde el año 1823 hasta el año 1830 aproximadamente, ¿cierto? Abordamos los ensayos constitucionales, el conservador, que es lo mismo moralista, las leyes federales y la liberal, y recuerden las características de cada ensayo constitucional. Después abordamos las tendencias políticas. Cuando esté marcado con este color es que es muy, muy importante que se recuerden, ya esto es una pequeña ayuda. Trabajamos la tendencia conservadora y acuérdense de las características de ser conservador, ¿cierto? Gobierno centralizado, unitario, represión política y social, ¿ya? Y también liberal y las tendencias políticas, porque no habían partidos políticos. Los partidos políticos se crean después de 1849 en Chile, ¿cierto? Que eran los pelucones, quién eran los higuinistas, los tanqueros, pipiolos y federalistas por el ámbito liberal. Recuérdense de esto, ya es muy importante. Estas dos tendencias políticas estuvieron en pugna
durante este proceso que culminó con la guerra civil y el triunfo conservador y la instauración del orden autoritario, ¿cierto? Conservador desde 1831 hasta el año 1861. No lo olviden, ¿ya? Después de esto también lo marqué que es muy importante el tema de las interpretaciones historiográficas. Yo lo dije, diferentes autores, escritores, nos comentan que existen dos corrientes de estudio de este proceso de organización de la República. Una que estaba orientada a un periodo de anarquía, ¿cierto? Que había caudillismo militar porque estaba después de la independencia de Chile en un caos económico y político, que había crisis económica, que había bandidaje rural y también que habían gobiernos de corta duración. Y es verdad, ¿cierto? Imagínense, 1823 una constitución, 26 otra constitución, 28 otra constitución, ¿cierto? En este caso leyes, ¿ya? Y otra visión que está orientada al tema del aprendizaje político, ¿cierto? Que con las diferentes constituciones y leyes federales, Chile fue aprendiendo a través del error, ¿cierto? Y había un consenso de que había confianza en las ideas de la Ilustración, había un debate político y lentamente Chile se fue desarrollando de forma institucional. Siempre el aprendizaje político está orientado a los ensayos constitucionales. Esto es lo más importante del proceso de organización de la República, no lo olviden. Otro punto muy importante de nuestras clases es el tema de la República Conservadora que surge después de la Guerra Civil, ¿cierto? Cuando gana el orden conservador el conflicto y se instala en el gobierno desde el año 1831 hasta el año 1861. Muy importante a destacar en este proceso que hemos estudiado, el pensamiento conservador está marcado con color, ¿ya? Y no se olviden que el pensamiento conservador se puede ligar con las ideas políticas de Diego Portales, el ideario portaliano, ¿cierto? Sus principales postulados como el rol social, el rol pedagógico del Estado, la presión social, política, el control de las Fuerzas Armadas y el poder ejecutivo por sobre el legislativo, ¿cierto? Acá están las principales características del pensamiento conservador reflejadas en las ideas de Diego Portales. También abordamos el tema de la Constitución del año 1833, también está marcada con color que la pueden conectar con las ideas de Portales porque esta Constitución fue la base también de estos gobiernos conservadores y de gran parte del siglo XIX. Recuerden las características de la Constitución, el poder ejecutivo, el poder del presidente de la República, la influencia de la Iglesia Católica, el rol pedagógico del Estado, el avance educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estos dos puntos son muy importantes en esta parte de la materia, no lo olviden. Y por último, trabajamos el progreso social durante las tres administraciones de los gobiernos conservadores, ¿cierto? La importancia de la educación, la importancia de las reformas de Manuel Rengifo, ¿cierto? También el tema de cómo lentamente se va ampliando la educación en nuestro país, que fue muy importante, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, etcétera, 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 y todas las obras y el progreso social que hemos visto durante este periodo conservador. Acá les dejo dos preguntas en relación a la República Conservadora. Acá está la imagen de Diego Portales, una de las personas más importantes de la historia de Chile en el siglo XIX, ¿ya? No lo olviden. Entonces, primera pregunta, explica cómo se materializaron las ideas del proyecto político de Diego Portales en la Constitución del año 1833. O sea, cómo el ideario portaliano estuvo dentro de esta Constitución, ¿ya? Destaca al menos dos características del ideario portaliano. Por ejemplo, profe, yo creo que es muy importante destacar que el ideario portaliano estuvo dentro de la Constitución en lo siguiente: el poder ejecutivo era el poder del Estado más importante y el presidente de la República tenía control de la sociedad y de la política y de la economía, por ejemplo. Y así se van explayando. Piensen en el ideario portaliano y conéctenlo directamente con la Constitución. Segundo, compara la Constitución del año 1833 con la del 23, 26 y 28. También es muy sencillo, también fue parte de preguntas de prueba durante este trimestre. Por ejemplo, toman la Constitución del año 1833 y colocan Estado unitario y religión, catolicismo, importancia de la Iglesia Católica. En 1826, en las leyes federales, era un Estado federal, ¿cierto? Y había una tolerancia religiosa y automáticamente estamos comparando y viendo las principales diferencias entre una Carta Fundamental 33 y las leyes federales. Luego de la República Conservadora, trabajamos en la República Liberal, ¿cierto? Recuerden,
y trabajamos el tema de cómo se pasa desde la República Conservadora hasta la República Liberal, ese avance hacia el liberalismo por el tema de la cuestión del sacristán, ¿cierto? Que fue un punto importante de una división entre los conservadores y la Iglesia Católica, y cómo después los liberales ganan la elección y asumen en 1861. Trabajamos el pensamiento liberal en nuestro país. Recuerden todas las disposiciones del pensamiento liberal, por ejemplo, la igualdad de los poderes del Estado, mayores libertades públicas, menos censura, libertad de educación, libertad de religión, etcétera, 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 que está reflejado aquí también en esta descripción. Por eso recuerden y lo marco el pensamiento liberal en Chile y sus principales características, ¿ya? Como punto importante. Después nos vamos para acá y también recuerden cómo el liberalismo en nuestro país se empieza a expresar después del año 1842. Yo les comenté que surgen formas de sociabilidad política o también conocido como liberalismo popular, donde se reunían personajes muy importantes a hablar de las ideas del liberalismo en Europa para implementarlas en nuestro país, ¿cierto? Y acá están detallados los presidentes de la época, ¿ya? Pérez, Errázuriz, Pinto, Domingo Santamaría, José Manuel Balmaceda el último, y sus principales obras, al igual que la República Conservadora, ¿cierto? Expansión económica y territorial, punto en común con lo conservador, también el fortalecimiento de las libertades públicas, el desarrollo educacional y también las diferentes reformas a la Constitución del año 1833, la liberalización política y el proceso de secularización, ¿cierto? Cuando se quería lentamente separar la Iglesia del Estado. Entonces, muy importante el tema del pensamiento liberal en nuestro país. Acá tenemos una línea de tiempo con los presidentes de este proceso histórico y algunas de las principales disposiciones políticas que implementaron en esta época, ¿cierto? Como el fin de la reelección inmediata, la reforma electoral y también las leyes laicas durante el proceso de Domingo Santa María. Respondan esta pregunta. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del pensamiento liberal en nuestro país? Ya lo comenté, pero existen muchos más. ¿Cómo se sustentaba el pensamiento liberal? ¿Cuáles son los pilares básicos de una persona que se considera liberal en Chile en 1860? Dentro de la República Liberal trabajamos diferentes reformas y transformaciones en ese proceso histórico. Abordamos el proceso de liberalización y secularización, que lo marqué que es muy importante, ¿cierto? Liberalización cuando se quería lentamente sacar el orden autoritario de la vida de los chilenos, ¿cierto? Darle mayor atribución al Congreso de la República y también reducir la intervención electoral. Acuérdense que en la República Conservadora el presidente chileno era el gran interventor, podía intervenir las elecciones para ganar votos y también para poder arreglarlas, se podría decir. También trabajamos en las reformas a la Constitución del año 1833, principalmente después del año 1871 se llevaron a cabo las reformas, recuerden las reformas de este proceso histórico, las reformas electorales también, y también cómo se van ampliando las libertades públicas a otros grupos sociales. Esto es en el ámbito de la liberalización. En el ámbito de la secularización, acuérdense que cuando se querían separar la iglesia del Estado, era un ideal liberal que se lleva a la práctica recién en el año 1925 por Constitución. Se quería terminar con el tema de la Iglesia Católica, que no fuera parte del Estado, separar lo civil de lo religioso también y defender el Estado laico, ¿ya? El Estado que no dependa de la Iglesia Católica, y trabajamos en las diferentes leyes laicas en el mandato del presidente Domingo Santa María, ¿cierto? La ley de matrimonio civil, cementerio, registro civil, que son consideradas las leyes laicas, ¿cierto? Después de eso abordamos también en estas transformaciones liberales el avance educacional, la libertad de enseñanza, el Estado docente y las diferentes medidas que implementan los liberales en el proceso que a ellos les correspondió desde el año 1861 hasta el año 1891. Les dejo una pregunta orientada a las transformaciones liberales. ¿Por qué los liberales se centraron en reformar la Constitución del año 1833? Entrega dos argumentos. ¿Por qué fue tan importante en esta República Liberal intentar reformar la Constitución del año 1833? ¿Qué lo fundamentaba? ¿Qué lo puede argumentar? Lo último que hemos trabajado es el tema del reconocimiento del territorio chileno, ¿cierto? Principalmente estamos abordando cómo es el territorio chileno en el siglo XIX. Trabajamos la población, dónde estaba principalmente la población de nuestro país en la zona central,
y en los extremos había poca población por las condiciones geográficas, por el clima, por el tipo de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Como la población estaba distribuida de forma desigual en nuestro país, los recursos también donde estaban principalmente en la zona norte y en la zona central, qué tipo de recursos habían, los límites de nuestro país, cierto que los límites estaban poco claros. Recién en la Constitución del año 1833 se declaran los límites de nuestro país que ustedes conocen por naturaleza. También abordamos el tema de la soberanía. ¿Qué era ser soberano? ¿Por qué Chile quería ser soberano en el territorio? ¿Cierto? Administrarlo y ocuparlo efectivamente para no perder su soberanía. Trabajamos también la delimitación fronteriza, los límites de nuestro país, porque era importante delimitar límites, trazar los límites con los países vecinos. Y por último, y muy, pero muy importante el tema del aporte científico, el aporte de la Universidad de Chile dentro del reconocimiento del territorio chileno para buscar la identidad común de nuestro país y también el aporte de las misiones científicas, tanto de impulso estatal con Claudio Gay, Filippi y Domeyko, y también por impulso privado con Carlos Lambert y la figura de Charles Darwin. Muy importante eso. Estos puntos, tanto el 1 como el 2 y el último, son muy pero muy relevantes para que los anoten. Acá les dejo una fuente para que puedan analizar. Es el recurso 4 que habla de cómo era la tensión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo a lo largo de la historia de nuestro país, pero principalmente en el siglo XIX. ¿Ya? Pueden leer cómo ocuparon diferentes técnicas para llegar al poder, tanto liberales como conservadores, la pugna entre el Congreso y el presidente de la República, las figuras importantes en ese proceso histórico, y cómo también la política y el diálogo ha llegado a diferentes consensos y acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego que lean esto y destaquen el tipo de fuente, el contexto y su respectivo análisis, o sea, la problemática central, no lo olviden, responden la pregunta a continuación. Con respecto a la tensión entre el presidente y el Congreso que se dio en el periodo liberal, ¿ya? ¿Cierto? Hubo una tensión en el periodo liberal entre presidente de la República y Congreso, acuérdense, la pugna entre estos dos actores muy importantes. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador en nuestro país? Entrega un argumento. ¿Qué diferenciaba a una persona que era conservadora de una persona que fuera liberal? Destaquen las principales diferencias. La actividad de la clase. Pregunta número 1. Explica el proceso de organización de la República, cómo se llevó a cabo, las principales características, los principales personajes, etcétera, etcétera, etcétera. 2. Explica la evolución de la República de Chile en el siglo XIX. ¿Existió una evolución de la República de Chile? ¿Quién estuvo en pugna? ¿Qué se puede destacar desde el año 1823 hasta el año 1891? Recuerden todo lo que hemos trabajado durante este trimestre. Entonces, la clase de hoy día, para terminar, fue una clase de retroalimentación de los contenidos de este trimestre, donde abordamos el surgimiento de los Estados-nación, tanto en Europa como en América, la independencia americana, lo que es el centralismo, el federalismo. También abordamos el tema del proceso de organización de la República de Chile, desde el año 1823 hasta el año 1830, la República Conservadora, la Constitución, Portales, los presidentes conservadores, y también la República Liberal, sus principales características, las reformas a la Constitución del año 1833 y las principales transformaciones liberales en ese proceso histórico, desde el año 1861 hasta el año 1891. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Que estén muy pero muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.